Vamos a dar inicio a esta tercer clase o tercer módulo del curso de decoración de interiores y les cuento que la clase de hoy se llama dibujo arquitectónico. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquitito lo visto en la clase anterior, que fue relevamiento, y continuaremos con más conceptos de dibujo para ya la clase que viene poder continuar con las clases de historia parte 1. En la segunda diapositiva vemos que tenemos diferentes tipos de representación gráfica. Primero que nada, a modo de repaso de lo visto la clase anterior, en la número 2, donde vimos algo de proyecciones ortogonales, donde hablábamos de las propiedades de estas proyecciones ortogonales, que son una serie de dibujos donde necesitamos ver esa relación en las diferentes vistas para poder comprender los espacios, que son dibujos técnicos en 2 dimensiones, porque solamente tenemos una altura en el dibujo y un ancho, es decir, no tenemos volumetría, no tenemos volumen, no tenemos profundidad. Comenzamos a distinguir estos diferentes tipos de representación gráfica repasando el concepto de proyecciones ortogonales que vimos la clase pasada, donde sabemos que son dibujos técnicos en 2 dimensiones, ya que tenemos una altura y una anchura y no tenemos profundidad en este caso, y siempre los dibujos tienen una escala y respetan las proporciones, por eso son dibujos en 2D. Tenemos altura y ancho. Acá vemos la planta, que a modo de repaso se acuerdan que una planta es el corte en sentido horizontal de nuestro piso, viéndolo desde arriba y normalmente a 1,20 del nivel del piso, ¿sí? Es decir, se rebana en forma horizontal todo lo que hay en la construcción, ya sea puertas, ventanas, paredes, y necesitamos de esta correlación entre planta, vista y corte, ¿sí? Para poder comprenderlos. ¿Qué pasa con los dibujos en 3 dimensiones? ¿Sí? Aquí ya tenemos profundidad, es decir, los dibujos en 3 dimensiones, en 3D, son las axonometrías, que se dividen en isometría o en perspectiva caballera o en perspectiva militar, y también las perspectivas de 1 o 2 puntos de fuga, o que también se los conocen bajo el nombre de dibujos pictóricos. Y la tercera opción de tipo de representación gráfica que vamos a ver es el croquis, que es un dibujo que se suele realizar a mano alzada, sin ayuda de ningún elemento técnico como puede ser una regla, y tiene un dibujo rápido, ligero, que se hace a ojo y sin valerse de ningún instrumento geométrico. Diagramas gráficos. Los diagramas gráficos son una herramienta importante del diseñador porque estimulan el pensamiento visual. Los diagramas gráficos son abstracciones visuales que representan la esencia de, por ejemplo, conceptos, es decir, ideas, procesos o acontecimientos, o bien objetos, ¿sí? Ya sean elementos físicos representados a diferentes escalas. Una descripción gráfica de una organización, de un edificio, suele ayudar no solo a facilitar la comprensión de los planos de la presentación normal a los observadores, sino que también ayuda al diseñador a mantener presente su idea original durante el proceso de diseño. Algunos de los aspectos de un edificio de los que se puede hacer un diagrama efectivo son, primero, la zonificación funcional, tanto sea horizontal o vertical, la zonificación de grados de intimidad. Esto, por si nunca lo escucharon, la zonificación de grados de intimidad se refiere sobre todo en las viviendas familiares. Fíjense en que uno entra por las áreas más sociales, donde uno puede tener una relación con los invitados, por ejemplo, el comedor o el living. Yo entro a mi casa y entro por una sala, que normalmente es el living comedor. Digamos, nos reservamos los lugares de más difícil acceso, desde el acceso de la calle, a las zonas de mayor intimidad, que son los dormitorios o los baños, donde no queremos que todo aquel que entra a nuestra casa ingrese a esa zona, ¿sí? Porque son zonas más íntimas. Y asimismo pasa también en diferentes locales comerciales, porque si nosotros tenemos un restaurante, la gente no ingresa al restaurante a través de la cocina, ingresa al salón a esas funciones de trabajar en la cocina. Cuando se refiere en el punto 1 a zonificación funcional, horizontal o vertical, lo mismo. Podríamos, ahora en las siguientes diapositivas yo les voy a mostrar unos ejemplos de lo que vendría a ser, pero
podemos dibujar en diagramas gráficos directamente la zonificación horizontal para una planta, lo que podría llegar a ser, o vertical en sí, las diferentes plantas. El punto 3 que dice circulación horizontal o vertical, bueno, se refiere a poder trazar las zonas de circulación, donde vamos a circular entre ambiente y ambiente. Condiciones del solar y del entorno también podemos representarlo mediante gráficos. La jerarquía espacial y las relaciones, ¿por qué no? Muchas de estas cosas simplemente con diferentes trazos a modo de mapeo, muy en abstracto, con color, también nos puede dar una idea para presentarle a un cliente o para nosotros tener en claro en toda la línea del proyecto de decoración de interiores. El punto 6 dice podríamos graficar propiedades geométricas, ¿por qué no? El 7, condiciones de iluminación, la luz natural, la luz artificial. En el punto 8 lo que son la estructura o los cerramientos, es decir, cualquiera de estos 8 puntos que nombramos recién podríamos utilizarlos para poder hacer diagramas gráficos. Normalmente hay otros, ¿sí? Hay que recordar que los diagramas bidimensionales comunican no solamente ideas de organización, sino también implicaciones de la forma. La técnica y los medios pueden variar desde croquis, es decir, bosquejos muy sueltos, amorfos, hechos a mano alzada, hasta imágenes perfectamente delineadas. La elección del equipo de dibujo va a depender de la escala, de abstracción, de la cantidad de detalle a representar. Al trabajar de lo general a lo particular, en las propuestas amplias, primordiales a las soluciones de detalle, se pasa de un proceso abstracto de separación de lo que es esencial de lo superficial, paralelamente a la formulación, refinamiento y cristalización graduales de un problema y las correspondientes síntesis y consideraciones de las informaciones recibidas. La técnica gráfica progresa desde unos bosquejos generalizados realizados a grandes trazos a unos símbolos más definitivos de ideas concretas y soluciones ejecutados con instrumentos más precisos. Fíjense que en estas gráficas que vemos en esta diapositiva simplemente son bosquejos a mano alzada, donde incluso este tipo de croquis, de dibujos bidimensionales, quizás solamente sean entendidos en el porqué y el para qué por el propio creador o diseñador de esos planos bidimensionales. Acá les dejo, por ejemplo, de planos bidimensionales, cómo se puede zonificar, por ejemplo, la zona pública, ¿sí? Familia, las diferentes áreas de circulación, la zona primaria, la zona secundaria, la zona de servicio de los dormitorios, la zona de cocina, estar comedor, las mallas estructurales, un gráfico de cerramiento. Todo es válido para poder presentar y comprender y no irnos de la idea inicial de diseño también. Este, por ejemplo, es un diagrama de funcionamiento por zonas y fíjense en qué fácil que es que simplemente se han trazado, digamos, la geolocalización, si se quiere, del lugar, porque nos acota la carretera donde está ubicado este terreno donde va a ser esta construcción con sus medidas, ¿sí? Su anchura, su profundidad. Fíjense en cómo desde un diagrama con dibujo, ¿sí? Simplemente mapeando dibujo, no dando demasiada información porque si bien acá se trazó la carretera donde está ubicado nuestro terreno con las medidas de profundidad y de anchura, ¿sí? El sentido norte-sur, y simplemente con color lo que se hizo fue zonificar las funciones por zonas. Por ejemplo, en color verde tenemos la zona exterior, en color amarillo que está acá tenemos la zona de servicios, en color violeta la zona de eventos y en color rosa la zona administrativa. Y luego tenemos trazada con una línea continua la zona de circulación primaria y con la discontinua lo que es la zona secundaria. En este siguiente plano que vemos aquí, vemos que ya tenemos profundidad, tenemos volumetría, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos altura en este dibujo, tenemos ancho y aparte tenemos la profundidad. Y fíjense que desde esta volumetría directamente lo que se quiere reacondicionar o reformar en esta arquitectura se lo trazó simplemente como un bosquejo sin valor de instrumentos geométricos y también es válido, con una serie
de letras para decodificar. Seguramente el punto F es la ampliación del balcón, como lo vemos acá, se va a ir al doble de superficie, ¿sí? Las ventanas les van a cambiar lo que es el sistema de persianas, que no tiene. Acá se va a correr una puerta, ¿sí? Es el punto C. El punto D es ampliar esta zona de puerta hasta arriba de la pared, ¿sí? En el punto D pasa lo mismo. En el punto I es, en vez de poner una mesa de comedor, se haría una barra tipo desayunadora. Es el punto I, es la reforma. Y luego tenemos lo que es la reforma en la alacena, el A y la letra J. Y simplemente con dibujos ya nos podemos dar una idea, incluso cuando lo vemos sin que nos expliquen demasiado, de cuáles serían las reformas que se van a estar realizando en esa arquitectura. Hace un rato hablábamos de esto de poder trazar mediante diagramas gráficos, por ejemplo, las zonas de circulación horizontal, ¿sí? Y vertical. Bueno, fíjense en acá, está trazada la zona en vertical y en horizontal de circulación. Simplemente con color uno ya se da idea lo que significa. A veces lo abstracto también comunica, muchas veces. Bueno, les cuento que AutoCAD, ¿sí? En la actualidad es un software, es un programa que bueno, lo distribuye la empresa Autodesk y es reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades en edición que hacen posible que el dibujo digital de planos, de edificios o la recreación de imágenes en 3D sean posibles y fáciles de hacer. Es uno de los programas más usados y elegidos por arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores y decoradores, diseñadores industriales y demás. Bueno, sirve tanto para hacer dibujos 2D, ¿sí? Como vemos acá en este caso que es una planta, es una proyección ortogonal donde tenemos una altura y un ancho, es decir que es un dibujo en 2D, pero también se puede utilizar para hacer dibujos en 3D. Y bueno, actualmente AutoCAD cumple muchas funciones en unión con otros complementos llamados extensiones también, que permiten una experiencia mucho más amplia a los usuarios. Y sobre todo gracias a sus avanzadas y convenientes características, de la actualidad es una pieza fundamental en cualquier estudio de diseño arquitectónico o bien ingeniería industrial o diseño, porque bueno, permite desarrollar y elaborar complejas piezas de dibujo técnico en 2 dimensiones y también para la creación de modelos tridimensionales, como dijimos hace un rato. AutoCAD trabaja mediante la utilización de imágenes de tipo vectorial, pero también es capaz de importar archivos de otro tipo de mapa de bits, lo que le permite al profesional lograr un mejor dinamismo y profundizar en su trabajo. De modo similar a Photoshop y otras herramientas de diseño gráfico, como ya hemos nombrado en la segunda clase, que cuando se hacía ese collage con propuestas de imágenes para presentarlo cuando hacíamos el programa de necesidades a nuestro cliente, creo que se deben acordar. Bueno, de un modo similar a Photoshop y a otras herramientas de diseño gráfico, AutoCAD utiliza el sistema de capas, lo cual le permite una libertad de trabajo al diseñador y a su operador, ya que mediante esa utilización se podrá tener bien organizados los diferentes elementos que conforman la pieza o el plano en sí. Poder trabajar en capas nos permite, voy a pasar a la siguiente diapositiva, este es un plano 2D, como ya dije, también porque tenemos un ancho y una altura, no tenemos volumen, pero acá sí lo que yo les quiero contar es lo siguiente. De esta diapositiva, que es otro dibujo en 2D de AutoCAD, es que ustedes van a observar que en este plano, que es en 2 dimensiones, porque no tengo volumen, no tengo profundidad, tengo alto y tengo ancho, fíjense en que tenemos lo que es estructural, está pintado de color verde, es decir, como les contaba hace un rato, está trazado en una capa en color verde. Lo que es el mobiliario, por ejemplo, es otra capa y está trazado, pintado en color violeta, es otra capa. Lo que son la línea de aberturas, fíjense en el barrido de las puertas, las ventanas en este corte,
están en un verde agua, es otra capa del dibujo. ¿Y qué pasa? La hoja en sí, donde uno va a imprimir, ¿sí? Si yo quisiera imprimir esta imagen que vemos acá de AutoCAD, se llama layout, ¿sí? El model es la hoja grande donde voy a imprimir el plano y los layers son en sí estas capas que yo les contaba recién, estos colores básicamente, donde yo puedo en mi plano, a través del control de layers de AutoCAD, puedo prender y apagar los diferentes layers y así mostrar todos los layers juntos o ir sacando. Por ejemplo, si al cliente yo en este momento no le quiero mostrar cómo me queda esa estructura arquitectónica sin el mobiliario, porque por ahí decido ubicarlo en otro lugar, apago el layer, esa capa de mobiliario color violeta, y simplemente me voy a quedar con lo estructural, que son los verdes oscuro y el verde aqua. Eso para que se entienda. En este caso es otro ejemplo. Volvemos a lo mismo. Los layers cambiaron de color porque cada uno le traza un color diferente. Acá tenemos la estructura en un layer color rojo, que es una capa. En este caso tenemos lo que son las aberturas, tanto ventanas como barridos de puerta en color azul y todo lo que es mobiliario en tonos grises. Fíjense que tenemos acotadas las medidas en estos planos, a modo de repaso de lo que vimos en la unidad número 2, que era relevamiento. Y acá les muestro diferentes mapas con capas y layers de AutoCAD. Es un programa que la verdad es que es caro, sirve para Windows, vale la pena porque simplifica. Sí, es el mejor. Aparte maneja las escalas, como que este es un programa muy profesional. Los estudios de arquitectura los usan y a diferencia de otro que les voy a mostrar ahora más adelante, que sí sirve muchísimo para hacer dibujos con volumetría, pero que no tiene tanta precisión en sí, por eso los estudios de arquitectos no lo utilizan. Pero bueno, acá tenemos diferentes capas, ¿sí? Fíjense en las escaleras, están trazados en un layer, en una capa color celeste. Lo que son las puertas y las ventanas están trazadas en verde, ¿sí? Lo que es la estructura en rojo, mobiliario en amarillo, los vehículos, ¿sí? Porque este programa, como trabaja con un dibujo vectorial, ¿sí? Como conté hace un rato, me permite también, si yo quisiera bajar, por ejemplo, un modelo de silla, una poltrona de Charles Sims, o si quisiera bajar una silla Verno, ¿sí? De Mies van der Rohe, me la baja a escalas, como que vos la pagás con la tarjeta, te la bajás a escala, queda en tu mobiliario, dentro de tu programa, de tu software. Lo mismo pasa con los vehículos, a esto quería llegar para contarles, es que vos podés bajar el vehículo que tiene tu cliente, los vehículos, el de la señora y el del señor, ¿por qué no? Y los bajás a escala y hasta ya te da esta visión de si vas a tener lugar para circulación, el recorrido que te queda. Bueno, todas estas opciones son las que tiene AutoCAD. Siempre aconsejo que como las cosas van evolucionando muchísimo, la parte de planos o lo que son renders, o la tercerizás a un autocardista o a un rendista que te haga un buen precio para cuando haces alguna obra o que tengas que hacer alguna presentación para un cliente, o bien, bueno, invertir en tiempo y en un curso de AutoCAD es algo que se necesita, ¿sí? Cada vez se va a necesitar más porque hay que presentar las ideas de alguna manera. Hay clientes y clientes. Hay clientes que por ahí no lo necesitan porque confían en nosotros de una manera, porque llegan recomendados al estudio o lo que sea, y hay otros que no necesitan, ¿sí? Que no se imaginan la distribución cuando uno les dice. Bueno, acá tenemos lista todo ya en la hoja a imprimir, en el layout, si se quiere, está todo en un color, está todas las medidas acotadas, como podemos ver. Otro ejemplo de AutoCAD. Y así llegamos a SketchUp. Es un programa gratuito, ¿sí? No es un programa pago, es un programa para hacer dibujos tridimensionales, es decir, con volumen. Es un programa que a mí me resulta sumamente intuitivo, tiene muchísimos tutoriales en internet también, por ahí hay alguno que se anima y ya puede adquirir el programa descargándolo o comprándolo. Sé que te dan una versión de prueba por 30 días, entonces eso te permite también, a través de la diversidad de videos tutoriales que hay en internet, empezar como a dibujar,
Habrá quienes pueden aprender solos de manera autodidacta y quienes también quizás no se animen y necesiten un curso de SketchUp, que también hay mucho en el mercado, sobre todo de modalidad online. Bueno, este programita se suele utilizar mucho sin medidas, ¿sí? No como en AutoCAD, donde en realidad tenemos todo el trabajo de escalas. Es un programa que los arquitectos no lo utilizan mucho porque quizás no es muy preciso en sí, en las medidas y en las escalas que te permite trabajar, pero para lo que es el diseño de muebles y lo que es el trazado de volumetría, para ver por ejemplo las zonas de circulación que me quedarían, para presentar cómo pondría yo los muebles y demás, me parece sumamente apropiado y atractivo este programa. Después, al finalizar la clase, les voy a dejar un videito de presentación de SketchUp, así lo pueden ver. Pero como les digo, para muebles y objetos es muy bueno porque tiene volumetría básica, ¿sí? No tanto para planos, pero ahí sí cumple las prestaciones. Nos interesan estos dibujos, tanto en 2D, en 3D, por la expresión de ideas detalladas que proporcionan en apariencia, construcción o el concepto de los edificios que representan. La representación arquitectónica fiel a la realidad, como la conocemos hoy, tiene su origen en el modo esquemático de representación grecorromano, cuyo punto de vista se fundaba en la atenta observación de las formas naturales. Acá tenemos un dibujo de un punto de fuga. La forma sintética de representación de la obra de Wirth causó gran influencia en la vanguardia arquitectónica europea, llegando a inspirar entre otros el trabajo de Mies van der Rohe. Guarden esta imagen, que a lo largo del curso vamos a volver a hablar de ella. Esta también. En la década de 1950 la representación arquitectónica siguió de nuevo las tendencias en el mundo del arte cuando grupos como Archigram crearon collages arquitectónicos inspirados en pop art que mostraron sus diseños como parte de un entorno cultural más amplio de imágenes e ideas. Fíjense en estos diagramas, estos collages, qué novedosos que eran para la época, porque estábamos hablando de 1960. ¿Sí? Entonces ya había una tendencia de querer mostrar con un contenido más dinámico de imágenes. El escenario actual de la representación gráfica de la arquitectura se desarrolla principalmente en forma digital, se encuentra en constante cambio y búsqueda de nuevas posibilidades de representación estética debido a la rápida evolución de los medios digitales. Como resultado de las enormes capacidades de las herramientas digitales, hoy la representación arquitectónica ha heredado todos los grandes periodos estilísticos discutidos anteriormente. Se está desarrollando tan rápidamente que la idea de una técnica absoluta ha perdido el poder, dando paso a una búsqueda constante de acuerdo a las capacidades de cada persona. Estas imágenes que vemos a continuación, de abajo, son dos imágenes que en realidad parecen súper reales, pero en realidad son renders. El render es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o un escenario 3D, ¿sí? Es decir, con volumen realizado en algún programa de computadora especializado, cuyo objetivo es dar una apariencia realista desde cualquier perspectiva del modelo. Estos renders tienen como diferentes configuraciones de cámaras incluso o de condiciones del solar que nos permiten que esto realmente parezca algo real, como se ve en estas fotos. Fíjense en el ingreso de luz, esto claramente no está representando que es de noche o que es un momento del atardecer porque ingresa el sol con fuerza. Nos permiten también los renders instalarle como cámaras para poder ver la perspectiva a 1,50 por ejemplo, o 1,60, que es la altura estándar de un hombre o de una mujer adulta, y recorrerlo. Entonces esto es ideal para los clientes que no tienen imaginación, que uno les dice cómo les quedaría y no se animan, no lo pueden representar en su cabeza. Y bueno, esto viene como ya a mejorar todas esas posibilidades de cerrarle una venta a los clientes que no se imaginan lo que uno les comenta. Otros tipos de representación serían las técnicas mixtas, que son estas que vemos a continuación. Fíjense en que no es que uno puede optar por una o por otra manera de trabajar hoy en la actualidad, y cada uno aparte va a ir buscando así como su propia manera de representar. Entonces acá tenemos un alzado
que es una fachada. ¿Y qué hizo? Se trazó como una especie de collage, ¿sí?, de representación, donde de manera informática a través de Photoshop se saca y se amplía el material que se hace referencia en esta zona. ¿Sí? Por ejemplo, esto vendría a ser una roca, esto es bambú, que se usa en esta arquitectura, este sería tablas de madera, el que sigue sería tierra apisonada, ¿sí? Genera como otra textura. Y por último, el aislamiento de azulejos de doble capa. Son diferentes maneras de trabajar. Cada uno después va a ir viendo lo que se representa más con lo que cada uno es, qué es lo que le resulta más fácil para trabajar, porque por ahí alguien no necesita hacer un curso de SketchUp porque no le interesa y porque estudió, no sé, años de dibujo y puede hacer una perspectiva a mano alzada y le sale divina. Entonces no lo necesita y ese es un punto a favor. Acá vemos también, como les decía, un dibujo hecho a mano alzada, con volumen, con color, está sombreado, está pintado, y lo que nos permite siempre el dibujo, que es importante, es que cuando nosotros hacemos ese bosquejo delante de nuestro cliente, nos permite enseguida poner anotaciones que son importantes para nosotros, que si nosotros lo haríamos sacando fotos, que si bien lo recomendé en la segunda clase de relevamiento, y siempre es bueno porque por ahí alguna información se me olvida y yo cuando voy al archivo de las fotos o incluso para hacer después el antes y el después me sirve. La realidad es que el papel y el lápiz me permite también en ese momento in situ poder hacer acotaciones importantes que quizás después me olvide. Entonces es importante también poder trabajar de esa manera. Un croquis es un dibujo que esboza una imagen o una idea confeccionado a mano alzada previo a la ejecución del dibujo definitivo o de alguna idea de diseño. Generalmente no suele ser muy exacto y a veces solamente es legible para el autor. En esta diapositiva fíjense en que como es a mano alzada el croquis y no se vale de ninguna herramienta geométrica como reglas o demás, simplemente con el mismo lápiz con el que va a trazar el bosquejo, uno puede mantener una cierta distancia o proporción de los objetos, en este caso de una silla, en este caso la profundidad y la altura de esta arquitectura que va a dibujar con volumen. La funcionalidad. Nosotros vamos a encarar el croquis no solo como un medio de representación de una idea, sino también como un medio de relevamiento, de estudio y de análisis de espacios de diseño. El croquis no busca necesariamente ser una fidedigna representación de la realidad o de todos los elementos que componen un espacio, sino de la espacialidad en sí misma. Lo que el diseñador debe tener en claro es la finalidad del croquis a realizar y así puede resaltar algunos elementos e ignorar otros por completo, si considera que no son útiles a dichos fines. Además, en el croquis puede haber llamados, notas, aclaraciones y observaciones que le sean útiles al diseñador. En caso de utilizarlo como herramienta de relevamiento, podría utilizarse también la fotografía, pero esta no proporciona estas posibilidades, es lo que contábamos recién. La foto es un complemento y sirve, por supuesto que sí, nunca está de más. Toma unos pocos minutos y realmente nos puede servir, pero sí que frente a la comparación en el momento, a mí el lápiz y el papel, el bosquejo, el dibujar me permite en el momento poder poner anotaciones importantes para mí, que quizás, y es muy común, que si yo no las tomo nota en ese momento, después se me olvidan. Está bueno priorizar el lápiz y el papel y tener la cámara de fotos también al lado. Para los croquis no es conveniente buscar cumplir muchas funciones a la vez, ya que esto recargaría la imagen y haría que la lectura sea confusa al molestarse entre sí todos los datos recogidos. Es preferible hacer un croquis con un fin, por ejemplo, analizar la distribución de elementos en el espacio y luego otros croquis que tengan otros fines, por ejemplo, detalles en alguno de los elementos. Acá fíjense en cómo me da en sí una barra, una isla en una cocina, ¿sí? Me lo ubica en el centro de la cocina, nada más. Y acá ya me completó un montón de información. Sé que atrás tengo la cocina, que tengo un extractor, que tengo una heladera, que tengo acá el sector de lavado. Bueno, vamos a la metodología. Primero que nada tengamos en cuenta que un croquis se realiza desde el punto de vista del observador, por lo que se sugiere que el encuadre sea lo suficientemente amplio para cumplir su función, pero lo suficientemente cerrado
como para no tener que girar o mover la mirada durante su realización. Esto dependerá de la distancia del observador al modelo. Si se desea ampliar el encuadre, el observador deberá correrse hacia atrás para ampliar el campo, tal cual lo muestran estas figuras de aquí abajo de la diapositiva. Si yo me acerco a los elementos, cierro el cuadro, como más un primer plano, voy a estar más de cerca. Si tomo distancia, observo con mayor amplitud los elementos de mi espacio. Luego se deberá determinar la o las direcciones principales que articulan la vista. Para ello vamos a utilizar una varilla alargada y buscaremos reproducir esas direcciones superponiendo la varilla a la misma y entonces la trasladaremos al papel. Fíjense en que esta primera imagen nos muestra estas líneas prominentes que son este paredón que tiene este revestimiento con tablas de madera. Esto ya me da una línea así, hasta allá, es esta línea. La de arriba del revestimiento que me llega hacia la mitad es esta. Y arriba lo mismo, acá es la parte más alta del revestimiento de madera y la otra parte del muro. De este lado es la pileta, ¿sí? Tengo la pileta, es la anchura de la pileta. Luego se van a determinar las verticales y horizontales que terminan de componer el espacio. Es importante observar bien los lugares donde se intersectan las distintas direcciones. Estos puntos son fundamentales para la determinación del espacio. Horizontales y verticales que nos terminan de ubicar en el espacio. Esta es este árbol, esta es este árbol y este es este. Y acá esta línea vertical se refiere a este corte que tenemos acá. Luego se le dará cuerpo a las direcciones. Se dibujarán las formas más orgánicas y se representarán las tramas que el diseñador juzgue necesarias. No hace falta borrar las líneas de guía, pero sí hacerlas con un trazo suave para que puedan distinguirse las líneas definitivas. Para que se distinga, fíjense en lo que son la trama del revestimiento de madera, simplemente se trazaron líneas en sentido vertical, lo que es el volumen de los arbustos, se los trazó por el volumen más o menos que ocupa. Se terminó de dibujar con líneas ya sea verticales y horizontales para trazar los canteros. Se regrosó la línea de la pileta y no tiene mucho más secreto que eso. Recomendaciones. Primero, al comenzar el croquis pensar en términos de estructuras, plantear direcciones, relaciones y contrastes entre las direcciones, tamaños y formas. No dibujar objetos desde el comienzo. Punto 2. Elegir el encuadre, asegurarse de que sea útil a lo que se quiere en verdad representar. No complicarse con direcciones demasiado complejas. Hay que ir moviéndose hasta encontrar el punto de vista más simple y efectivo. Punto 3. No trabajar demasiado tiempo en el mismo croquis. Si no se logró lo que se buscaba en 15 minutos, empezar con otro, aunque sea desde el mismo punto de vista. 4. Asociar formas por cercanía. Un grupo de sillas, por ejemplo, tomarla como una única forma. Más tarde puede distinguirse cada forma en particular. Primeramente es más importante ver cómo se ordenan las cosas en el espacio que su forma particular. Luego sí se puede ir detallando. Acá tenemos el ambiente real, ¿sí? Y el croquis. Acá me está tomando las formas desde el volumen que ocupa en sí, no con el detalle, ¿sí? La mesa me dieron un volumen de lo que ocupa la mesa. Este sillón lo mismo, y la mesa también, simplemente con geometría muy básica. Y luego sí se puede asociar formas por alineación. Si tenemos un grupo de escalones, por ejemplo, como en esta imagen que vemos acá en la izquierda, es importante tener en cuenta la diagonal que en su totalidad describen y no dibujarlos de a uno, ¿sí? Directamente hace la diagonal que me ocupa el espacio, que me ubica con el mínimo trazo de líneas y ya me ubica. Vamos de lo simple a lo especial. Asociar elementos por forma y por cercanía. Veamos un ejemplo del proceso sobre el siguiente espacio. Asociarlas sería trazarlas, ¿sí? Se ve la diferencia entre el primero, es el espacio en sí, y el segundo nosotros trazamos directamente por forma o por cercanía. Trazamos con líneas muy generales. Acá, fíjense, no estamos diseñando los dos sillones, ni siquiera los dividió, puso un volumen entero. En las líneas de repisas lo mismo, en este sillón también. Bueno, acá en este, fíjense en que ya me empezó a dar también la singularidad en sí de cada uno. Acá, hasta acá estaba trazado el volumen entero de iluminación, lo que ocupaba. Y acá ya está la unidad también trazada en color rojo.
Acá ya me está dando más detalles de lo que son las líneas en sí, de los sillones, me los trazó. Yo ya me imagino mucho más que en esta imagen de lo que estamos hablando. No solo del lugar que ocupa, sino ya de una línea de diseño. Entonces, no hay herramientas específicas. Un croquis puede realizarse casi con cualquier elemento que permita realizar trazos de distintos tipos. Los más comunes son el lápiz, porque facilitan el trabajo en escala de grises, las fibras de distintos tipos para trabajos en valor de línea, fibrones de punta redonda para sombreados, fibrones de punta biselada para distintos espesores, viromes para trazos recurrentes o tramas, acuarelas para croquis con color. Y cabe aclarar que las herramientas pueden combinarse y superponerse según se crea conveniente. Aquí les dejo unos ejemplos de diferentes croquis. Fíjense, este por ejemplo a mí no me gusta, no es algo que lo vea prolijo, pero sin embargo es un croquis. Y viene a esto que yo les contaba hace un rato, que a veces el croquis solamente es legible para el propio autor. Este me gusta mucho más, una manera de hacerlo, es del tipo de lápiz para los colores para sombrear y demás. Como que cada uno luego le va poniendo un sello personal. Bueno, y acá les dejo una diapositiva con los dibujos de vista única, ¿sí? Mientras que los dibujos ortogonales convencionales, que están compuestas, como ya vimos, por una planta, una vista y un corte, representan la realidad a través de una serie fragmentada de vistas relacionadas. Los dibujos de vista única ilustran las tres dimensiones de una forma simultánea, con lo que se logra exponer las relaciones formales de una manera más realista. Por esta razón, los dos tipos principales de dibujos de vista única, es decir, las axonometrías, que son la isometría, la perspectiva caballera y la perspectiva militar, y las perspectivas cónicas se llaman también dibujos pictóricos. O sea, de la clase de hoy lo que más me interesa es que si ustedes ven una planta, ¿sí? O un alzado o una sección, saben que son dibujos que son en 2D porque no tengo volumen, tengo una altura y tengo una anchura, y que necesito esta serie de planta, vista y corte, esta correlación de dibujos para poder comprender el espacio en sí, y que son dibujos ortogonales en 2D. Me interesa también que sepan que las axonometrías, ¿sí? Son dibujos en 3D, es decir, que tengo altura, ancho y profundidad. Pueden ser isometrías, perspectivas caballeras o perspectivas militares, y la perspectiva cónica también, ambos conocidos como dibujos pictóricos. Esto es lo que se tienen que llevar de la clase de hoy. Las axonometrías difieren de las perspectivas en un punto básico. En aquellas las rectas paralelas permanecen paralelas, mientras que en las perspectivas convergen en los puntos de fuga. Tipos de axonometrías, acá para el que quiera por ahí investigar un poquitito más, pero la realidad es que no se necesita para el curso de decoración de interiores. Les dejo esta plaquita donde ven los diferentes ángulos al dibujar en la isometría, en la perspectiva militar y en la perspectiva caballera, para que puedan comparar y ver. Acá hay otra manera de representar, ¿sí? Fíjense que es un dibujo que tiene un corte, vendría a ser en sentido vertical, está seccionado, está separado de la parte delantera para que nosotros podamos ver la distribución de estos ambientes. Todo es válido para poder representar, ¿sí? Perspectiva cónica, si quieren ver un poquitito más también. La perspectiva cónica es el tercer tipo principal de dibujo en el grafismo arquitectónico. Como las axonometrías, la perspectiva es un dibujo de vista única, pero al revés que ellas, una perspectiva dibujada correctamente elimina la distorsión óptica de las líneas dibujadas en paralelas y generalmente se comprende más rápidamente que cualquier otro tipo de dibujo, ya que representa la realidad de la forma en 3 dimensiones, tal como la percibimos naturalmente. Al dibujar una perspectiva, proyectamos los aspectos oblicuos correctos de una forma tal como aparece a un observador sobre una superficie plana. En otras palabras, una perspectiva bien dibujada es una representación bidimensional de la apariencia, o sea, de lo que vemos, de un objeto, en contraposición a la realidad, o sea, a lo que sabemos de ese objeto. Cuanto más conocemos de un objeto, más fácil nos resulta hacer una perspectiva correcta. Las perspectivas tienen 4 características principales, que son las que le confieren el sentido del espacio, de profundidad y de tercera dimensión dentro de los límites de un dibujo bidimensional. Entonces tenemos, primero, superposición de formas; segundo,
disminución del tamaño, tercero, convergencia de las líneas paralelas y cuarto, el escorzo. Las últimas tres características, disminución del tamaño, convergencia de las líneas paralelas y escorzo, difieren de las perspectivas tanto en los dibujos ortogonales como en las axonometrías. Y acá les dejo esto que hablábamos recién, superposición de formas, disminución del tamaño, convergencia de las líneas paralelas. Las líneas paralelas parecen converger a un punto de fuga común para alejarse del observador, lo que es el escorzo, que es esta posición de estar en oblicuo, en la línea del observador. Y acá les dejo este diagrama que está genial para que puedan practicar cuando se animen, simplemente con un dibujo donde trazamos en una hoja el punto de fuga, ¿sí? Esto es parecido a lo que veíamos en la escuela, trazamos estas dos líneas, tenemos el punto de fuga. Ahí nosotros podemos empezar a trazar líneas en sentido horizontal y vertical para ver la profundidad de ese ambiente y siempre valiéndonos desde el punto de fuga podemos empezar a sacar líneas como vemos acá para, por ejemplo, tener bien colocada en proporción una puerta, como vemos en este caso, volver a sacar otra línea y colocar adecuadamente una ventana en el ambiente, o como vemos acá, hacer el entablonado de los pisos y que me queden simétricos, o la colocación de algún volumen de un mueble, ya sea una mesa o una cómoda, ¿sí? El entablonado puede ser en el cielo raso también, como vemos acá, y todo es válido para que el dibujo quede bien realista, ¿sí? Cuando se trace la perspectiva de una fuga de un espacio, habrá que tener en cuenta que la altura del observador, la altura de la línea del horizonte respecto del plano de la Tierra y la situación del centro visual definirán qué planos definidores del espacio reciben mayor énfasis. Aunque su empleo no es frecuente, las perspectivas de una fuga de espacios interiores vistos desde arriba, es decir, plantas fugadas, son de gran utilidad para mostrar habitaciones pequeñas con objetos inmobiliarios de alturas diferentes. Bueno, este gráfico que viene a ser como una especie de planta, ¿sí? En dos dimensiones, y me da así como a casa estilo chorizo. Fíjense en que no es lo más prolijo dibujado, no se valió en ningún momento de ninguna herramienta como reglas y demás. Y para mí no es el mejor dibujo, pero incluso así uno le puede presentar a un cliente para que se dé una idea más acabada mínimamente de la distribución de lo que estamos hablando. Siempre el dibujo nos va a aportar cosas en positivo, aunque no seamos el mejor proyectista, si se quiere, el mejor dibujante. Para este dibujo se ha utilizado la perspectiva. Se hace notar que sobre todo en las vistas interiores la correcta superposición de los elementos de fondo hace que domine la sensación de estar situado en el interior más que mirando hacia adentro desde el exterior. El centro visual se coloca a la derecha para poder ver el espacio que crea el recodo hacia la izquierda de la habitación. La diferencia de escala entre la estantería izquierda y las puertas de salida del patio y entre la mesa en primer plano y el sofá empotrado bajo el ventanal vigorizan la sensación de profundidad y de perspectiva. Una sección de un edificio también se puede ver en perspectiva, tanto en una fuga como en dos, introduciendo así una visión más natural de los espacios seccionados, al mismo tiempo que se mantienen las relaciones y la definición espacial que una sección normalmente ilustra. Al conseguir una sección perspectiva, el plano vertical de una sección se transforma en el plano del cuadro en la perspectiva, al igual que en la sección normal. Hay que dar realce a los espacios interiores y exteriores que se seccionan más que a los detalles de construcción de la estructura misma. El foco de atención de una perspectiva puede definirse tratando de modo selectivo ciertos fragmentos del tema. En el dibujo superior, la atención se centra en los objetos de comedor, mientras que en el dibujo inferior izquierdo, los dibujos se dispersa, pues el tratamiento del mismo procura reproducir la calidez de la luz y sombra del espacio. Y acá les dejo también diferentes gráficas de zonificación y volumen, estructurales, divisiones verticales, horizontales, estructuras y alzados, estudios preliminares de zonas estándar. Todo lo que son dibujos siempre nos va a ayudar en esta idea de diseño, a no salirnos de la idea del diseño.
a poder mejorarlo. Bueno, la biografía recomendada de la clase de hoy nuevamente es el Manual de Dibujo Arquitectónico de Francis Chin. Y voy a dejar un anexo que se llama recorrido de la clase 3 de hoy y seguramente 1 o 2 videos anexos también para que vean un poquitito más de esto de los renders y de lo que viene en recorrido, que es la casa Curuchet, que también les voy a recomendar la vayan a ver en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, cuando puedan, si es que les gusta todo esto de la decoración de interiores y de la arquitectura.